Compuse mis mejores respuestas en silencio y las probé con luz. Ahora, con 84 años y las manos temblorosas, sostengo este prisma por última vez. Afuera llueve sobre Londres, pero aquí, en mi habitación de Kensington, el rayo dorado que atraviesa la ventana sigue obedeciendo las mismas leyes que descubrí hace 60 años. Mi cuerpo se apaga, pero mi mente nunca estuvo más clara. Este es mi último informe. Pasé décadas buscando las reglas invisibles que gobiernan el mundo. No porque fuera especial, sino porque aprendí a hacer las preguntas correctas. Y hoy, antes de partir, quiero compartir contigo no mis descubrimientos, sino algo más valioso, el método que me permitió encontrarlos. Porque si algo aprendí en esta vida, es que cualquier mente puede tocar lo imposible si sabe dónde mirar. Nací demasiado pronto, un diciembre de 1642 en Woolsthorpe, tan pequeño que cabía en una taza de avena, dijeron. Mi padre había muerto 3 meses antes. Mi madre se volvería a casar y me dejaría con mi abuela. Tal vez esa soledad temprana me enseñó lo primero, que cuando no tienes a nadie más, te tienes a ti y a la realidad. Y la realidad no miente, si sabes preguntarle. Siendo niño, construía molinos que giraban con el viento, relojes de agua que marcaban las horas con precisión. Mis compañeros jugaban, yo medía. Anotaba todo en pequeños cuadernos. ¿Cuánto tiempo tardaba una sombra en moverse? ¿Por qué las ruedas grandes movían las pequeñas? ¿Cómo el agua encontraba siempre su nivel? No era curiosidad ociosa. Era hambre. Hambre de entender qué hacía funcionar las cosas. Llegué a Cambridge en 1661 como César, sirviente de estudiantes ricos. Limpiaba sus habitaciones y servía su comida para pagar mis estudios. La humillación me endureció, pero también me liberó. Cuando no perteneces a ningún grupo, no tienes que defender ideas ajenas. Puedes pensar desde cero. Euclides fue mi primer maestro real. Sus demostraciones geométricas me mostraron algo revolucionario. Podías tomar una pregunta compleja y desmontarla hasta llegar a verdades tan simples que era imposible negarlas. Después vino Descartes, con su geometría analítica, Kepler, con sus órbitas elípticas, Galileo, con sus experimentos de caída libre. Cada uno me enseñó que la naturaleza hablaba en matemáticas, pero tenías que aprender su idioma. Creé mi propio cuaderno, que titulé Quaestiones Quaedam Philosophicae, ciertas cuestiones filosóficas. No era un diario de respuestas, sino de preguntas. Preguntas que me obligaban a pensar de maneras nuevas. ¿Por qué vemos colores? ¿Qué es la luz? ¿Qué mantiene a los planetas en sus órbitas? ¿Cómo describes matemáticamente el movimiento que cambia constantemente? Y entonces llegó 1765. La gran peste cerró Cambridge. Los profesores huyeron, los estudiantes se dispersaron. Yo regresé a Woolsthorpe, a la granja familiar, con mis libros y mis preguntas. Tenía 23 años y todo el tiempo del mundo. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de vivir los 2 años más fructíferos de cualquier mente humana. En esa soledad forzada, sin distracciones ni presiones académicas, mi mente encontró su ritmo natural. Trabajaba desde el amanecer hasta muy entrada la noche, movido por una curiosidad feroz. No había nadie a quien impresionar, nadie que evaluara mi trabajo, solo yo y los problemas que me fascinaban. Empecé con la luz. Había comprado un prisma en la feria de Stourbridge y una tarde lo coloqué en el trayecto de un rayo solar que entraba por un agujero en la ventana. El resultado me dejó paralizado. El rayo blanco se separó en una banda de colores puros: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta.
los mismos colores que aparecían en el arco iris después de la lluvia. Pero aquí llegó mi primera lección crucial. No me conformé con la maravilla. Hice la pregunta incómoda. ¿Los colores estaban ya en la luz o el prisma los creaba? La sabiduría convencional decía que el prisma manchaba la luz pura. Yo sospeché lo contrario. Diseñé un experimento simple pero decisivo. Tomé un segundo prisma y lo coloqué de manera invertida en el trayecto de los colores separados. Si el prisma creaba los colores, el segundo prisma debería añadir más manchas. Si los colores ya existían en la luz blanca, el segundo prisma debería recomponerla. El resultado fue claro. Los colores se fusionaron de vuelta en luz blanca pura. Los colores estaban ahí desde el principio. El prisma no los creaba, simplemente los revelaba. La luz blanca era, en realidad, la mezcla de todos los colores. Había descubierto algo que contradecía siglos de creencias, pero los datos no mentían. Esta experiencia me enseñó algo que aplicaría el resto de mi vida. Cuando tienes una teoría bonita y datos feos, siempre crea los datos. La realidad no necesita tu aprobación. Mientras estudiaba la luz, me topé con otro problema. Los telescopios de la época sufrían aberraciones cromáticas. Las lentes separaban la luz en colores, creando imágenes borrosas. Pero si la luz blanca contenía todos los colores y las lentes los separaban, ¿por qué no usar un espejo en lugar de lentes? Construí el primer telescopio reflector con mis propias manos. Molí el espejo, afiné los ángulos, ajusté la mecánica. El resultado fue extraordinario. Imágenes nítidas, sin aberraciones. Había resuelto un problema práctico aplicando mi descubrimiento teórico. La ciencia no era solo contemplación, era poder. Pero mi obsesión mayor era la gravedad. Un día de otoño, sentado bajo un manzano en el jardín de Woolsthorpe, vi caer una manzana. No me golpeó la cabeza, eso es una fábula. Pero sí despertó una pregunta que me perseguiría durante décadas. ¿Qué hacía caer la manzana? La respuesta obvia era su peso, pero eso no explicaba nada. ¿Qué era el peso? ¿Por qué las cosas caían hacia abajo y no hacia los lados? ¿Y por qué siempre aceleraban al caer en lugar de mantener velocidad constante? Esa noche, mirando la luna llena, se me ocurrió una idea perturbadora. ¿Y si la luna también estaba cayendo hacia la Tierra? ¿Y si lo que la mantenía en órbita no era alguna fuerza misteriosa, sino la misma fuerza que hacía caer la manzana? Era una idea radical. Significaba que la física terrestre y la celeste eran una sola. Que las mismas leyes que operaban en mi jardín gobernaban los movimientos de los planetas. Pero para probar esta idea, necesitaba matemáticas que aún no existían. Así nació mi cálculo de fluxiones, lo que hoy llaman cálculo diferencial e integral. Necesitaba una herramienta para describir cómo cambian las cosas que cambian constantemente. La velocidad de la manzana que cae aumenta cada segundo. La órbita de la luna es una curva continua. Para capturar estos movimientos, inventé matemáticas del cambio infinitesimal. No fue fácil. Trabajé meses enteros en problemas que me llevaban al borde de la locura. Llenaba páginas y páginas con ecuaciones, las desechaba, empezaba de nuevo. Pero poco a poco, el método tomó forma. Podía calcular áreas bajo curvas, tangentes a cualquier punto, velocidades instantáneas. Había creado un lenguaje matemático para describir el mundo en movimiento. Con esta herramienta, ataqué de nuevo el problema de la gravedad. Si la luna caía hacia la Tierra como la manzana, pero no se estrellaba contra nosotros, era porque su velocidad orbital la mantenía en equilibrio. Calculé la fuerza necesaria para mantener la luna en su órbita y la comparé con la fuerza que haría caer la manzana. Cuando ajusté las distancias y las masas, las cifras coincidieron. Era la misma fuerza. La gravedad que tira de la manzana hacia el suelo
es idéntica a la gravedad que mantiene la Luna girando alrededor de la Tierra. Y no solo eso, era universal. Cada masa en el universo atraía a todas las demás, con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Había encontrado una de las leyes fundamentales del cosmos, pero guardaría este secreto durante 20 años. ¿Por qué? Porque aprendí pronto que los descubrimientos prematuros se convierten en controversias estériles. Cuando publiqué mis primeros trabajos sobre óptica, Robert Hooke me atacó ferozmente, reclamando prioridad y criticando mis métodos. La experiencia me enseñó a blindar mis ideas con pruebas irrefutables antes de exponerlas al mundo. Durante 2 décadas, perfeccioné mi teoría de la gravitación universal. Calculé las órbitas de todos los planetas conocidos. Expliqué las mareas, la precesión de los equinoccios, las perturbaciones lunares. Cada cálculo confirmaba mi ley. Cuando por fin estuve seguro, escribí los Principia Mathematica Principia Naturae Philosophiae. Los principios matemáticos de la filosofía natural. No era un libro. Era un edificio conceptual construido con la precisión de Euclides y el poder predictivo de las matemáticas. Cada proposición se basaba en las anteriores. Cada teorema se demostraba rigurosamente. No pedía a nadie que creyera. Exigía que verificara. La publicación casi no ocurre. Yo no tenía dinero para imprimirlo, y la Royal Society tampoco. Fue Edmund Halley quien pagó la edición de su propio bolsillo, quien me alentó cuando dudaba, quien convirtió mis fórmulas en uno de los libros más influyentes de la historia. Halley entendió algo que yo, en mi arrogancia, había pasado por alto. La ciencia no es un ejercicio solitario. Necesita aliados, traductores, defensores. Necesita personas que construyan puentes entre las ideas y el mundo. Sin Halley, mis descubrimientos habrían permanecido en mis cuadernos, perfectos e inútiles. Los Principia cambiaron todo. Por primera vez en la historia, alguien había explicado matemáticamente por qué los planetas se mueven como se mueven, por qué las manzanas caen, por qué hay mareas. Había revelado que el universo operaba según leyes precisas, comprensibles y predecibles. Pero el éxito tuvo su precio. Me volví obsesivo con la prioridad, suspicaz ante las críticas, implacable con los errores ajenos. Mis disputas con Hooke se volvieron personales. Mis enfrentamientos con Flamsteed, el Astronomer Royal, fueron brutales. Me convertí en alguien temido tanto como respetado. En 1693, algo se quebró en mí. Había trabajado sin descanso durante décadas, durmiendo pocas horas, comiendo poco, viviendo solo. Mi mente, sobrecargada, se rebeló. Sufrí lo que hoy llamarían un colapso nervioso. Durante meses fui incapaz de pensar con claridad. Escribí cartas incoherentes a amigos, acusando a John Locke de intentar enredarme con mujeres, reclamando haber perdido la capacidad de hacer filosofía. Fue mi valle más profundo, pero también mi lección más valiosa. Entendí que la genialidad sin equilibrio es autodestructiva, que el orgullo intelectual puede envenenar hasta las mentes más brillantes, que ser correcto no te da derecho a ser cruel. Me recuperé lentamente, y con la recuperación llegó una nueva etapa de mi vida. En 1696, acepté el cargo de Warden de la Casa de la Moneda Real. Parecía un trabajo administrativo, pero lo convertí en otra aplicación de mi método científico. Inglaterra sufría una crisis monetaria. Los falsificadores habían inundado el mercado con monedas adulteradas, destruyendo la confianza en la economía. Apliqué a este problema la misma mentalidad que había usado con la óptica y la gravedad. Observar, medir, experimentar, concluir. Estudié las técnicas de falsificación, desarrollé métodos forenses para detectar monedas adulteradas, mejoré los procesos de acuñación. Perseguí a los falsificadores con la misma determinación con que había cazado las leyes del movimiento.
Varios terminaron en la horca, ejecutados por evidencia que yo mismo había recopilado. Algunos vieron crueldad en mi rigor. Yo veía justicia aplicada. La falsificación no era solo un crimen contra la corona, era un ataque contra la confianza social, el fundamento de cualquier economía. Mi trabajo en la Casa de la Moneda me enseñó que la ciencia tenía responsabilidades sociales, que el conocimiento sin aplicación práctica era un lujo que pocos podían permitirse. Ahora, al final de todo, veo mi vida como un largo experimento en el arte de hacer preguntas. No fui el más inteligente de mi generación, pero sí el más persistente. Aprendí a desnudar los problemas hasta sus elementos esenciales, a medir sin preconceptos, a aceptar las respuestas incómodas de la realidad. Permíteme compartir contigo, como mi confesión final, el método que me llevó desde un niño prematuro en Woolsthorpe hasta descubrir las leyes que gobiernan el universo. No es magia ni inspiración divina. Es un proceso que cualquiera puede aprender y aplicar. Primero, reduce todo a primeros principios. Cuando enfrentes un problema, desmóntalo hasta llegar a elementos tan básicos que no puedas negarlos. ¿Por qué caen las cosas? No porque tengan peso, sino porque hay una fuerza que las atrae. ¿Qué es esa fuerza? ¿Cómo opera? ¿Se puede medir? Sigue preguntando hasta que llegues a hechos irreductibles. Segundo, convierte tus preguntas en obsesiones medibles. No te preguntes, ¿por qué pasa esto?, sino, ¿cómo puedo medir esto? Llena cuadernos con preguntas específicas que te obliguen a buscar números, proporciones, relaciones cuantificables. Las preguntas vagas producen respuestas vagas. Las preguntas precisas te fuerzan a pensar con precisión. Tercero, diseña el experimento más simple que pueda refutarte. No busques evidencia que confirme lo que ya crees. Busca la prueba más directa que pueda demostrar que estás equivocado. Mi experimento del doble prisma no buscaba confirmar que los colores estaban en la luz. Buscaba la manera más clara de refutar esa idea. Cuando el experimento falló en refutarme, supe que había encontrado algo real. Cuarto, mide sin orgullo. Los datos no conocen tu reputación ni tus esperanzas. Si tus mediciones contradicen tu teoría favorita, abandona la teoría, no las mediciones. He visto a grandes mentes destruirse aferrándose a ideas hermosas que los hechos contradecían. La realidad no negocia. Quinto, crea tu propio lenguaje de precisión. Puede ser matemáticas, puede ser un sistema de categorías, puede ser un protocolo de observación. Pero define tus términos con exactitud para evitar la trampa de las palabras ambiguas. Cuando digo fuerza, masa o aceleración, cada término tiene un significado preciso que permite cálculos exactos. Sin precisión en el lenguaje, no hay precisión en el pensamiento. Sexto, desarrolla paciencia feroz. Los problemas que valen la pena resolver no se resuelven en días ni semanas. Pueden tomar años, décadas. Yo pasé 20 años perfeccionando mi teoría de la gravitación antes de publicar los Principia, no porque fuera lento, sino porque quería estar seguro. La prisa es enemiga de la profundidad. Este método no me falló jamás. Me llevó desde el prisma que separa la luz hasta las ecuaciones que describen el cosmos, y puede llevarte a ti desde cualquier problema que enfrentes hasta su solución más elegante. Miro ahora hacia atrás y veo una vida construida sobre esta disciplina. Cada descubrimiento siguió el mismo patrón: pregunta precisa, experimento simple, medición honesta, conclusión inevitable. No hubo revelaciones místicas ni inspiraciones súbitas. Solo trabajo persistente guiado por un método que convertía la curiosidad en conocimiento. Pero también veo mis errores, y son tan instructivos como mis aciertos. Me volví demasiado celoso de mis ideas, demasiado duro con mis críticos, demasiado solitario en mis obsesiones.
Aprendí tarde que la ciencia, como la vida, es una conversación, no un monólogo. Debo agradecimientos que tardé demasiado en reconocer. A Halley, sin cuya generosidad y persistencia los Principia nunca habrían visto la luz. A los gigantes sobre cuyos hombros me elevé. Galileo, Kepler, Descartes y tantos otros que prepararon el terreno para mis descubrimientos. La originalidad absoluta es una ilusión. Construimos sobre el trabajo de quienes nos precedieron, y nuestro deber es construir de manera que otros puedan elevarse sobre nuestro trabajo. Incluso a mis adversarios les debo gratitud. Hooke, por odiosa que fuera nuestra relación, me forzó a perfeccionar mis argumentos. Sus ataques me hicieron más riguroso, sus críticas me llevaron a experimentos más precisos. En ciencia, como en herrería, el martillo que golpea es tan importante como el yunque que resiste. Si algo hice bien en esta vida, fue aprender a hacer preguntas que obligaban a la realidad a responder. No preguntas filosóficas que admiten múltiples interpretaciones, sino preguntas experimentales que solo admiten una respuesta correcta. ¿Se puede separar la luz en colores? Sí. ¿Se pueden recomponer esos colores en luz blanca? Sí. ¿Cae la luna hacia la Tierra como cae una manzana? Sí. Con la misma aceleración ajustada por la distancia. Este es mi legado real. No las leyes que descubrí, sino el método que me permitió descubrirlas. Las leyes pertenecen a la naturaleza. El método pertenece a quien decida usarlo. Sostengo por última vez este prisma triangular que cambió mi comprensión del mundo. La luz que lo atraviesa sigue separándose en el mismo arco iris de colores que me maravilló hace 60 años. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. Los colores estaban ahí desde siempre, esperando a alguien que supiera hacer la pregunta correcta. Todo está ahí, esperando. Las respuestas que buscas, las soluciones que necesitas, los descubrimientos que cambiarán tu mundo. Están tan cerca como este prisma de mis manos, tan accesibles como la luz que entra por tu ventana. Solo necesitas aprender a preguntar. Tal vez no puedas cambiar el mundo hoy, pero puedes medirlo mejor. Y al medirlo, empieza a obedecerte. La lluvia ha cesado. Un nuevo rayo de sol atraviesa la ventana, iluminando estos papeles que contienen las reflexiones de toda una vida. Es hora de partir, pero mi método queda. Úsalo bien. Haz preguntas que obliguen a la realidad a responder. Y cuando respondas, construye para que otros puedan llegar más lejos. La naturaleza no guarda secretos eternos. Solo necesita las preguntas correctas. Este es mi último informe.